Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Bienvenido una vez más a esta noche enigmática y completamente distinta. La verdad es que comencé a grabar cuando tuve esta preocupación de ver qué podía escribir y qué podía armar para el siguiente capítulo de Semanario de Moda. Estuve pensando en muchos temas, los cuales se los voy a ir comentando, pero al final creo que quedó una pregunta muy específica en mi mente y que quiero compartir con todos ustedes. ¿Cuál es el porvenir de la moda? ¿Y qué implica el porvenir? ¿Cuál es el futuro? ¿Y por qué es esta relación de la industria con lo venidero? Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, Emiliano, ¿de qué está hablando? Pero más allá de eso, estuve pensando en la relación de este podcast con la relación que tengo con la moda. Y la verdad es que una de las cosas que me parece muy impresionante es cómo el futuro permea en nuestro colectivo y a partir de eso nos genera ya sea ansiedad o ilusión de lo venidero. Una de las cosas que me motivó a empezar este podcast y sobre todo este capítulo, es hacer las cosas distintas. En múltiples ocasiones y durante mi gran investigación, que realmente fue ver como 400 videos, no es cierto, mentira, como 3, 5, 8, no sé, muchos videos de YouTube para saber cómo hacer este podcast. Te decían como una fórmula, tienes que hacer esto primero. Lo primerito es empezar, y eso que ni qué. De hecho, Juan Luis Barrios, que es un maratonista y corredor, comentaba que lo importante es empezar la carrera. Y todo esto ha estado rondando en mi cabeza y dije, ¿por qué no empezar un podcast de distinta manera? A lo mejor van a escuchar sonidos de fondo, a lo mejor van a escuchar sonidos que no son tan comunes en las grabaciones de podcast porque genera este ruido que todos los expertos hablan, y me cansé de eso, la verdad. Fue como decir, ok, ¿por qué tengo que seguir ciertas normas, ciertos pasos para llegar a algo que simplemente está rondando en mi cabeza o quiere salir? Entonces, una de las cosas que dije, vamos a hacer las cosas distintas. Quiero empezar y experimentar con este podcast. A lo mejor en esta ocasión o en este capítulo te van a escuchar los teclados o el teclear de mi hermana, el perro que acaba de estar, que son sonidos de la ciudad y que está pasando algo afuera. Y eso me lleva a pensar mucho sobre la relación que tenemos con nuestra vida y la moda, y también con el mundo exterior y por ende el futuro. Y parte de esto, regresando un poquito, vamos a generar digamos, soliloquio de medianoche. Son las 11:13 de la noche en el nuevo horario. En el viejo horario serían las 10, como buen señor que no supera los horarios de verano y que no puede vivir con estos cambios. Y justo para traerlo aterrizado a lo que les estoy tratando de decir, vamos a pensar en el futuro y en el porvenir. Y parte de toda esta búsqueda de cómo hacer este podcast, encontré muchos videos tutoriales diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Varios podcasts que empecé a escuchar y que el capítulo pasado les estuve diciendo algunos de mis favoritos, que por cierto ya varios en la publicación de mis redes sociales pusieron que eran fanáticos del podcast de Boff. Por ahí una amiga lo comentó, Angie, saludos. Y las personas que etiqueté, que fueron a las que mencioné en el capítulo pasado,
dieron sus agradecimientos por haberlos mencionado, lo cual para mí es increíble que se generen estas primeras interacciones. Y pues en los primeros podcasts que escuché, tanto de las personas que mencioné en el capítulo pasado como en estas, siempre hablan y tocan el tema del venir, del mejorar. Voy a mejorar mi intro, por ejemplo. Voy a mejorar el aspecto de mis gráficos o de mi estética visual del podcast. Voy a mejorar mis muletillas que están hoy a la orden del día. Voy a mejorar el podcast. Y lo mismo pasa de cierta manera con la moda. Voy a mejorar ciertas cosas para seguir caminando, seguir avanzando. ¿Y qué genera en nosotros al momento de pensar en el futuro? Por ahí en alguna ocasión de mi juventud, y no crean que soy súper grande, el episodio pasado en la introducción no mencioné mi edad. Yo tengo 27 años, nací en el 93. En algún momento justo de mi adolescencia, y no tan adolescencia, ya como de los 20 por ahí, me tocó leer algún artículo de Noam Chomsky, este pensador norteamericano, que hablaba de la distopía y de la utopía, y de cómo es que nos imaginamos siempre el futuro, y el futuro venidero que de alguna manera nos da esta esperanza, ¿no? Él menciona como justo esta parte del futuro próspero, donde los coches van a volar, y también donde nos imaginamos este futuro de los ultrasónicos, donde las casas están elevadas. Es increíble cómo es esta estética a partir del futuro, y de cómo es que se va a construir a partir de lo mejor, de lo positivo. Pero llega también la pensadora Susan Sontag y menciona que tanto en lo positivo existe lo negativo y la distopia. Y esto lo podemos ver muy, muy bien en productos culturales como The Walking Dead, que es una serie que me encanta y que estoy viendo, y que por cierto ayer domingo vi que lanzaron el último capítulo de la serie de la temporada 10, y muy, muy bueno, la verdad. Yo soy fan y Negan me parece guapísimo, entonces conocer su historia y todo eso fue increíble. Pero bueno, no me voy a adentrar en los zombies o en los caminantes, sino más bien pensar justo en esta distopía que nos presenta. Y la moda a veces nos presentan utopías pensando en el pasado y en cómo las cosas pueden mejorar. Tenemos, por ejemplo, el retrofuturismo, que agarra la estética de lo futuro, pero con toques del pasado, y que lo lleva a niveles increíbles, tanto en la arquitectura como en el diseño industrial, con muebles increíbles, muy sacados de lo ultrasónico, o como estos objetos licencia que tenía Pierre Cardin, el diseñador francés, que lanzó justo con esta estética del futuro, pero también del pasado. Pensar en el futuro nos ancla también de cierta manera en lo que no podemos soltar. ¿Por qué? Porque el pasado y el presente es lo que estamos viviendo, lo que conocemos. El futuro realmente no es conocido, a menos que seas monividente, y pues no nos implica esta visión de cómo es lo que será. Por eso algunos diseñadores piensan en la moda del futuro como algo completamente fantasioso. Por ejemplo, ahí tenemos a un Balenciaga, y no hablo de Cristóbal Balenciaga, hablo más bien de los diseñadores contemporáneos como Demna Gvasalia. Piensa la moda del futuro como este ente enigmático que está dentro de un videojuego, ¿no? Y a partir de eso genera en otros diseñadores y diseñadoras esta visión del futuro como lo virtual, que es más o menos de lo que hablaba el capítulo pasado. Estos espacios virtuales donde se generan nuevas ideas y donde convergen entre ellas para llegar a elementos increíbles. Pero más allá de eso, vemos que el futuro ahora está pensado en
lo privado. Y con esta pandemia nos dimos cuenta de todo eso, ¿no? O sea, más allá de que yo les relate como periquitos las tendencias de Fall Winter 21 y Primavera-Verano 2021 que se presentaron el año pasado, vemos que muchas marcas eligieron la tendencia de la comodidad. ¿Acaso esto está pensado en el futuro? ¿En un futuro distópico o en un futuro donde el porvenir de estar en casa es lo más esperado? Y quiero preguntarles a ustedes qué hace cómodo la moda para poder estar en casa. A lo mejor ahorita en mi soliloquio y en este monólogo interminable de medianoche estoy hablando pura babosada, pero parte de este podcast es hacernos estas preguntas. Más allá de comprender o de replicar las tendencias que podemos leer en VogueRunway.com, quiero que se cuestione el contexto en el que vivimos para darnos cuenta sobre cómo estamos parados hoy en un contexto de pandemia. Una pandemia que realmente en la moda se está viendo como estas estéticas de comodidad porque estamos en casa, porque no queremos utilizar indumentaria apretada, ajustada al cuerpo. Entra ahí un juego de relación de los humanos con su cuerpo, la corporeidad, de lo que habla un poco esta Joanne Entwistle y Valerie Steele en sus libros. Y pues más allá de pensar en eso, también existen otras cosas, ¿no? O sea, empieza también un auge por esta moda fantasiosa, esta moda de videojuegos donde nos muestra otra vez el ensueño, la ensoñación, la fantasía. Y no recuerdo bien qué diseñador mencionaba eso. Si alguien por ahí me escucha y tiene el dato preciso, me gustaría que me mandara un mensaje privado en Instagram. Y decía algo así: para consumir la moda se tiene que soñar, y que ser parte de ese sueño es construir piezas con la fantasía. Y todo esto recae en los mismos discursos que hemos estado analizando, no solamente yo, sino otros teóricos, sobre lo aspiracional, en qué posición está la moda con respecto a la cercanía con las personas. Parece ser que hoy la pandemia nos viene a encontrar con nosotros mismos y mismas, pero también con este plano de toparnos con la moda cara a cara y de decir: esto no es lo que estás viendo en las revistas o en las pasarelas, sino más bien eres tú, utilizando lo que llevas puesto, sea cual sea, y lo que te hace ser tú. Entonces, todos estos ensayos pues lo vemos diariamente en las reseñas y todo eso de decir, por ejemplo, que Bottega Veneta está utilizando pijamas, que no sé qué marca está utilizando pantuflas, y luego vemos el contraste con Versace, que está utilizando plataformas setenteras y que además está utilizando elementos del pasado para crear una visión futura sobre lo venidero. Y decía Margarita Rivière, una periodista de moda española, que en paz descanse y que Diosito la tenga en su santa gloria, besototes donde quiera que esté, diría mi buena Verónica Castro. Ella decía que el rememorar el pasado nos conducía a las buenas memorias, y la moda retoma el pasado, entre comillas, bueno, para formar un presente y a su vez formar un futuro. Y esta reflexión me estaba resonando mucho esta noche mientras esperaba realmente que me agarrara el sueño, porque ¿qué es lo que viene para la moda? Y lo vemos en todas las pasarelas y en todas las temporadas. Siempre hay alguna colección que retoma lo clásico, es decir, lo legítimo, y lo menciona Valerie Steele en algún momento en su libro de Fashion Theory, y menciona justo cómo a partir de estos discursos tomar parte de lo clásico para redimensionarlo o reinventarlo,
presentarlo en un presente, pero que a la vez está presentando para un futuro, porque recordemos que el sistema de la moda siempre toma elementos o se piensa en el futuro de qué es lo que se va a utilizar más adelante en las próximas temporadas, y siempre está adelantada. Y hubo un momento en que el see now, buy now era como atraer o traer de vuelta la moda del presente, y que es lo que se estaba usando en ese momento, y las tendencias eran tendencia para primavera-verano de 2 años para adelante, sino que ya era lo presente. Y más allá de eso, vengo hablando de el absoluto, ¿no? Del tiempo y de la temporalidad de la moda. Y el futuro, más allá de presentarlo como un presente, retoma estos clásicos y estas formas del pasado bondadoso para reinventarlo y que se haga un producto consumible. Y esto no solamente pasa en la moda, por ejemplo, pasa también o pasó en algún momento hay una canción de Maroon 5 donde toma elementos del canon de Pachelbel, por ejemplo, y que está tomando lo clásico. Ahí tenemos a mi queridísima y adorada Lady Gaga utilizando el Sardas de Vittorio Monti en su Alejandro, por ejemplo, y vemos que esto son fórmulas a lo mejor de una cultura que se está transformando y que se está reinventando día con día, y que la moda es parte de ese proceso cultural. Más allá de pensar en qué es lo que viene al futuro y qué es lo que se puede mejorar, pensemos qué estamos haciendo en el presente. Y hoy, siendo las 23:30 de la noche, estoy haciendo un presente del podcast antes de dormir. Si te gustó mucho este capítulo, te ruego que le des seguir al podcast, le des compartir y me sigas en las redes sociales de este podcast. Se llama @semanario de moda y mi Instagram personal es emiruf. No me queda más que agradecerte otra vez y despedirme. Chao.